fines de mayo y este cuerpito no da más, quiero decirles Yo a todos, siento que estoy en noviembre, la verdad. O viste diciembre Así cuando me decís, siento. che, ¿cuándo viene esa semanita Ay, de, sí, que decís, de no locos? más. Que al final uno no descansa nunca. Nunca. Pero bueno, hablamos de que estamos cansados porque sabemos que es la situación de muchos y hemos hablado a veces de lo que es el burnout, pero siempre creemos que está cada vez más de moda el burnout. Lo invitamos para que lo solucione a esto a Fabián Ola. Por Bienvenido, favor. Fabián. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, bien. Bueno, podemos decir bien y un poco se quemados. Un poco Se quemados. puede estar bien y mal al mismo tiempo. ¿Vos estás con burnout también? No considero. No tanto. No. Igual, viste, es como un poco difícil, es como para darse cuenta que uno es pez, tiene que salir del agua, ¿no? Entonces muchas veces no nos damos cuenta cuando realmente estamos pasando por un proceso de agotamiento emocional hasta que no salimos de él. Por eso también a veces es tan difícil identificar en qué medida estamos siendo o estamos siendo afectados por ese tipo de... Bueno, ahí Claro, te voy con ese punto, porque siempre, obviamente son palabras que nosotros usamos, estoy reestresada, estoy agotada, y el burnout te empieza a escucharse, estoy quemada. ¿Qué sería burnout o qué tenemos que cumplir para decir, bueno, estoy con este agotamiento? Bueno, lo primero es reconocer que burnout en realidad es un síndrome y al ser un síndrome involucra diferentes manifestaciones, no es una sola, digamos. Entonces muchas veces van a aparecer una serie de síntomas o indicadores que te van a dar cuenta de que estás en una situación de estrés. Y antes que nada el burnout es un síndrome de estrés crónico, ¿sí? Tiene una cierta cronicidad, entonces necesita un tiempo para empezar a manifestarse. Claro. Y se refiere específicamente al ambiente laboral. De hecho, no había sido reconocido como un problema, digamos, psiquiátrico hasta el 2019, que la OMS lo incluye ya en la clasificación internacional de enfermedades mentales. No me gusta mucho hablar de enfermedades mentales, pero bueno, así lo clasifica la OMS, Claro. y lo coloca como algo específico del entorno laboral. Entonces, Bien. normalmente cuando hablamos de burnout, estamos hablando de un síndrome de estrés crónico en el ambiente laboral y que obviamente se manifiesta con sintomatología más de corte ansioso y de estrés, digamos, de síntomas más físicos, desde cefaleas, insomnio, problemas de alimentación, que puede ser comer de más, comer de menos, la sensación de cansancio, síntomas psicológicos que pueden ir desde la ansiedad a la depresión, que muchas veces se confunde con cansancio, pero Claro. uno realmente siente que su estado de ánimo cambia. ¿Y cómo uno se da cuenta que eso está relacionado con el trabajo y no con otro tema que yo esté viviendo en mi vida, digamos? Lo que pasa, viste, que esto es tan compleja la conducta humana que a veces es muy difícil separar. Claro. Por eso yo creo que a veces las clasificaciones le sirven más a los psiquiatras que a las personas, digamos. Yo en la clínica, cuando una persona viene y yo veo que en general hay como ciertos factores de estrés que son muy claros a nivel laboral, y yo iría más por ese contexto, digamos. De hecho, muchas veces, me imagino, la familia, la pareja, los amigos pueden ser un factor protector. Entonces, lo primero es discriminar cuál es el contexto que está influyendo en mayor medida en la situación de una persona que presenta sintomatología de agotamiento emocional o de estrés crónico. La falta de concentración, por ejemplo, vos estás en tu lugar de trabajo y no te das cuenta, o hay un montón de factores con los que ya venís conviviendo, pero llega un momento en que no te podés concentrar o resolver o no sé, o terminar un proyecto, lo que sea que vos tengas que trabajar. ¿Tiene que ver con esto también? El término síndrome ayuda en ese punto. Quiere decir que es muy difícil hablar de que estamos siendo afectados por ese tipo de problema por un solo elemento o un solo síntoma, porque puede que haya una falta de concentración por miles de factores, pero cuando ya se presenta este conglomerado o este grupo de indicadores y uno puede identificar ciertos factores característicos del síndrome, es más fácil decir que es burnout o no. Digamos, tradicional, el concepto surge en los 1970, por ahí hay un autor que se llama Freudenberger, era un nombre raro, un alemán, él lo propuso por primera vez, pero es Maslach y Jackson en el 81, que ya proponen la teorización de que incluye tres grupos o tres factores que ayudan a identificar cuando somos parte de un proceso de burnout o agotamiento. Uno es el agotamiento emocional. Es decir, uno empieza a sentirse realmente agobiado emocionalmente, sobrepasado por sus emociones, más irritable, más reactivo. El segundo elemento, que es hasta una forma de lidiar con ese agotamiento emocional, es la despersonalización. Uno empieza como a desconectarse de las otras personas
y empieza a sentirse incluso más alejado de las personas que habitualmente con las cuales uno tiene que interactuar. ¿En el trabajo o en general? En el trabajo, pero puede generalizarse a la vida cotidiana. Claro, después se puede proyectar. Exactamente. Y el tercero es la falta de realización personal, que ahí es básicamente empieza a perder sentido el trabajo. Vos decías, ¿te gusta tu trabajo? Sí, claro. Digamos, es raro que una persona te diga todo el tiempo me gusta mi trabajo, porque de hecho trabajar, yo preferiría no trabajar, jugar a PlayStation, digamos, todo el día. Claro. Pero en definitiva uno puede aún así encontrarle sentido aunque no te guste del todo. La falta de realización personal es esa sensación de que el trabajo empieza a perder sentido para uno. Cuando se dan esos tres factores, ¿sí? Es decir, alta... lo de emoción, agotamiento emocional, la desconexión, alta despersonalización y baja realización personal, y se instaura, que de hecho hay un instrumento muy reconocido que es el Maslach Inventory, que es un test que nosotros adaptamos en la facultad para una investigación que yo les pasé para que la tengan. Tiene puntos de corte y te da cierto indicador de que la persona probablemente esté pasando por ese proceso. Y los ítems del test se vinculan todos al trabajo. Entonces eso te permite decir, pará, acá hay algo en el trabajo. Y aparte saber diferenciar, digo, porque vos decís, no te gusta o no el trabajo. A veces entras a un trabajo y no te gusta nunca desde el principio. Sí. Y eso, bueno, no es el caso del síndrome. Esto es, vos estabas incentivado al principio y después lo dejás de sentir, ¿no? Y no solamente dejás de sentir eso, sino que te sentís agotado emocionalmente, te empezás a desconectar de los vínculos, o sea, hay como toda una agrupación de síntomas. Dijimos que íbamos a hablar de burnout, pero yo no quiero terminar sin darle la herramienta que nos pueda ayudar o encontrar al menos una posibilidad de salir de ese agotamiento, o al menos poder ver si no necesito acompañamiento. Bueno, ¿qué es el mindfulness? Que se habla hace un tiempo, cada vez se viene escuchando más fuerte, y hay gente que lo desprestigia y gente dice, esto me lo quedo para toda la vida. ¿Qué es el mindfulness? Déjame una sola cosa, hacer una aclaración que a mí, viste, yo trato de ser muy respetuoso del lugar que ocupa los profesionales de la salud mental cuando están en los medios, ¿no? Yo veía la nota al principio y yo algo que yo no quiero y nunca quiero que pase es sobresimplificar problemáticas que en realidad son mucho más complejas de lo que parecen cuando uno da consejos. Cuando hablaban de valores, o sea, el burnout tiene factores de riesgo que involucran factores organizacionales, acoso laboral, la situación económica, cultural, por lo cual depositar todo el cambio en el individuo sería como ser injusto con la psicología, con la sociología y con el individuo, porque es depositar toda la carga en la persona cuando hay un montón de factores. Cuando es global, claro. Exactamente, entonces yo digo, bueno, esta persona tiene burnout, que haga mindfulness y está en un entorno totalmente estresante, agobiante. Va a ayudar. Y al contrario, yo preferiría que la persona busque alguna forma de salir de ese entorno o hacer algo al respecto. Bien. Entonces, hecha esa aclaración, yo creo que hay algunos factores que pueden colaborar a que la persona al menos pueda transitar ese proceso, y el mindfulness tradicionalmente en realidad surge como un tratamiento para el abordaje del estrés. Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts, él genera un programa de 8 sesiones que es el MBSR o Mindfulness Based Stress Reduction Program, que lo utilizaba básicamente para las personas que asistían al hospital con enfermedades crónicas, y él consideraba que al reducir el estrés podría haber un mejor avance de los tratamientos médicos. Él era médico, biólogo, y efectivamente así lo vio en algunos estudios previos. Entonces el mindfulness empieza como a difundirse como una estrategia útil para el abordaje del estrés o de cualquier problemática asociada al estrés. Claro. Que básicamente es la secularización de algunas prácticas ya, digamos, tradicionales de Oriente, que tienen que ver con la meditación vipassana, fundamentalmente. Entonces el mindfulness es como secularizar un poco esas prácticas. Que por ahí hay gente que lo relaciona con el yoga, porque el yoga también lo toma. Que en realidad toma algunos ejercicios de yoga también dentro del programa, prácticas de meditación simples, sacando, digamos, su parte más filosófico-religiosa y tomando básicamente la práctica, que en definitiva es un entrenamiento atencional, por decirlo de alguna manera, que permite que la persona aprenda a vincularse con sus propias experiencias, incluidas sus emociones, de una manera diferente. ¿Se acuerdan que yo había hablado del dolor limpio y del dolor sucio? Sí. Que el dolor sucio surge de cómo luchamos con el dolor limpio. El mindfulness de alguna forma se vincula con esa idea. Lo que enseña es a que la persona pueda vincularse con sus procesos internos en el lugar de observador, sin necesidad de quedarse pegado con ellos. Y básicamente, si vos ves lo que es
el burnout y hablamos del agotamiento emocional, podemos asumir que el agotamiento emocional deriva de cómo la persona lidia con sus emociones. Entonces, si lidia con sus emociones... Si una persona se puede separar y mirarse a sí mismo o mirar sus emociones desde otro lugar, le ayudaría a poder interpretar. Yo ahí tengo una duda con el mindfulness y que tiene que ver con somos personas en que siempre estamos mirando el pasado y el futuro, digamos. Entonces, cuando me ha pasado que intento uno meditar o estar presente o observar sus sentimientos y todo eso, es como que rápidamente la mente me va para un lado o para el otro. Me gusta porque eso me ayuda a definir lo que yo entiendo por mindfulness, ¿no? De nuevo, voy a tratar de explicarlo como le explicaría a un paciente, que es la forma más sencilla, o a mis alumnos, quizás. El mindfulness básicamente es una práctica, ¿sí?, que te enseña a interactuar con vos mismo y tus experiencias de una manera diferente. Y tiene 3 componentes. El primero es aprender a fijar la atención en un punto fijo. Se llama atención de punto focal. Bien. Lo que tenemos más a mano es la respiración, entonces vos podés usar como ancla tu respiración. Pero puede ser la mirada de tu hijo, la sensación de acariciar a tu perro, necesitas un ancla. Bien. Bien. Cuando vos haces eso, ¿qué es lo primero que pasa? Adivinen. ¿Y qué es yo me voy para otro lado? O sea, me pongo a pensar en qué cosa no hice, qué no compré. Aparecen pensamientos, preocupaciones, ideas. Sí. Y el mindfulness no se trata de poner la mente en blanco, se trata de que cuando eso pase, vos amplias el campo y simplemente observas todo lo que va pasando. O sea, uno hace mindfulness hasta en el mismo momento en que, te voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero cuando se va a dormir, cuando intenta conciliar el sueño, que uno dice, bueno, me voy a dormir y empiezan a aparecer también todos esos pensamientos. En la medida en que vos hayas fijado tu atención en un punto, veas todo lo que empieza a aparecer en el espectro de tu mundo interno, y tengas el tercer componente del mindfulness, diríamos que podés perfectamente vincularte con ese momento de una forma mindful. Y el tercer componente es la amabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Fijé mi atención, mi mente empezó a hacer lo que hace siempre y yo simplemente lo observo con amabilidad, sin intentar controlar todo lo que aparece, sin intentar cambiar todo lo que aparece, simplemente tomarlo como lo que es, una experiencia humana. En la medida que uno aprende a fijar su atención, ver las distracciones y todo eso, volver al ancla, ver las distracciones, volver al ancla, eso es como hacer bíceps, ¿viste? Vos haces esto, y se va fortaleciendo. Vamos entrenando el músculo general de cómo prestar atención a lo que nos está pasando. Yo te voy a decir, Fabián, es muy difícil. Simplemente, algunos maestros dicen que hay un solo objetivo de la práctica de la conciencia plena o mindfulness, que es practicar conciencia plena humana. Es como no hay otro propósito, porque en definitiva es un entrenamiento para aprender a observarte desde un lugar diferente, que incluye la atención por la experiencia humana y la compasión. Y si vos lo podés ver a eso como el antídoto del agotamiento emocional, te está diciendo que el agotamiento emocional surge de cómo vos afrontás tu propio estrés y tus propias emociones, y no solamente con lo que pasa afuera. Entonces, desde ese punto de vista, lo que te está enseñando el mindfulness es a mirar con curiosidad lo que te está pasando, dejando de lado la evitación de tus propias experiencias, que técnicamente y teóricamente es uno de los componentes esenciales del estrés, el luchar para no sentirnos como nos sentimos. Excelente las definiciones. Yo creo que nos vamos con una herramienta mínima para encarar para todos aquellos que a lo mejor la pueden usar o cuando estén estresados, cuando sientan que están con alguna de estas características del burnout o cuando realmente las necesiten, porque no hace falta estar en estas situaciones, sino que se pueden usar porque sí también. Totalmente. De hecho, hay una pequeña técnica que se las dejo a ustedes también si la quieren usar, que yo la uso mucho, la vamos a usar, que se basa en esto que hablamos de mindfulness, porque el mindfulness se entiende como esto, pero hay muchas pequeñas técnicas o intervenciones que la podemos usar en cualquier momento. Y la más simple es el stop. Se llama stop, porque el mindfulness tiene que ver con parar y simplemente volver al momento presente. Stop viene del inglés, la S de stop, parar, la T de take a breath, respirar, la O de observar y opens, abrirte a lo que estás experimentando, y la P de proceed. ¿Qué quiere decir esto? Que con que vos en algún momento del día pares, respires profundo 3 veces y te ancles en tu respiración, observes lo que te está pasando y sigas con tu tarea, ya estás haciendo mindfulness.
Muchísimas gracias, Fabiana Olaz. Nos deja, pero claras, así, definiciones para poder... Y vamos a hacer la tarea. Vamos a hacer la tarea, definiciones para poder llevar adelante y para esperarte hasta la próxima sesión. ¿Así? Sí. Que así sea. Perfecto. Muchísimas gracias, Fabiana Olaz. Nos vamos a una pequeña pausa. Dale, José, ya vamos. venimos.